vais a grabar? Sí, sí. Y es que sale normalmente sale un cacho. Ah, vale, ya ha Ahí, salido. estoy en ello. Pues os decía que, bueno, que seáis bienvenidos a esta tertulia virtual organizada por la Plataforma de Todos en Defensa del Tajo, con motivo del 49 aniversario de la prohibición del baño en el Tajo a lo largo de toda la provincia de Toledo. Eso fue el 19 de junio del 1972. Antes de nada, os pediría que silenciarais los micros, por si acaso, pues así los ruidos ambientales y tal no entran, ni hay ecos ni nada de esto, ¿vale? Bueno, decía que el pasado día 19, pues igual que todos los demás años, y sobre todo el último año, no pudimos convocar la manifestación que veníamos convocando pues en los últimos 4 o 5 años para manifestar nuestra solidaridad con el río. Y este año, el día 19, pues por motivos de agenda de la gente que tenga que participar en esta reunión, pues tampoco pudo ser. El único día que teníamos más cercano era el 22 y en ello estamos. Es posible, está todavía en debate, pero es posible que en adelante las concentraciones de los días 19 que veníamos haciendo hasta el año pasado, pues acaben convirtiéndose en tertulias como esta, por vía telemática, o que según los temas que se traten, pues alternemos ambas modalidades. Ya os daremos cuenta de ello. En cualquier caso, no podemos usarnos a noticias del día de hoy, con el tema de la publicación de los planes de Cuenca, pero en realidad el contenido que está previsto para esta tertulia es el anunciado cambio de la regla de explotación del acueducto de Tajo Segura, una modificación que veníamos demandando desde los colectivos de la red del Tajo, pero que, bueno, no podremos dedicar al final, unos minutitos para hacer algunos comentarios sobre el plan, pero el título, el orden del día, digamos, lo que veníamos a tratar aquí era el tema de la regla de explotación, ¿vale? Un poco, al cruzarse estas dos cosas, es lo que nos ha dado lugar a poner a esta charla o a esta tertulia el título del nuevo plan del Tajo, solución o continuidad. Bueno, creemos que en este último año, el año de pandemia, coincidiendo con el año de pandemia, lo más notorio que ha habido y lo más importante en relación al Tajo ha sido precisamente este anunciado cambio de la regla de explotación, una cuestión que ha despertado muchísimos recelos y rechazos infundados en la cuenca receptora y también grandes esperanzas y también infundadas en la cuenca cedente, ¿no? Por tanto, bueno, pues hemos convocado esta reunión con 3 personas que conocen muy bien el tema, porque ellos son los autores de un informe alternativo al que se propone desde la Dirección General del Agua, del Ministerio de Transición Ecológica. Ellos son del Grupo de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, Beatriz Larraz, que es investigadora principal del grupo, es doctora en matemáticas, ejerce en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha y es una persona cautivada por el destrozo del río que conoció al llegar a Toledo. Hola, Beatriz. Me consta que este sentimiento se da en mucha más gente. Muchas gracias por volver a contar de nuevo contigo. También está Enrique San Martín, que es doctor en Economía Aplicada, ejerce en la UNED y es también investigador de este grupo de investigación. Y fue el primer investigador, que me corrija si me equivoco, pero creo que fue el primer investigador que puso en solfa el tan cacareado beneficio que en toda España del que en toda España se tiene conocimiento del trabajo de Tajo Segura, ¿no? Él publicó su tesis doctoral en el año 2011 y haciendo un análisis coste-beneficio del trabajo de Tajo Segura. ¿Vale? Hola, Enrique. Muchas gracias de nuevo por estar por aquí. Hola, Alejandro. ¿Vale? Hola, Alejandro. Gracias a vosotros por invitarme. Y finalmente, bueno, pues tenemos a Miguel Ángel Sánchez, que además de ser el presidente de la Plataforma del Tajo y Albroche de Talavera de la Reina, es el asesor técnico de la Asociación Municipio de Ribereños de Entre Peñas y Buendía en la Comisión de Explotación del Trasvase del Acueducto de Trasvase Tajo Segura. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Y bueno, disculpad que haya hecho esta presentación tan pírrica, igual hasta necesita corrección, pues me la hacéis de todas formas.
Y bueno, para terminar, en la sombra, bueno, en la sombra estamos todos un poco aquí en el vídeo, porque además somos pocos, pero en la sombra está de anfitriona de esta reunión Laura Melgar, que también es doctora, ¿de verdad, Laura? Hola. Aunque también ejerce ahora mismo de legista telemática, ¿vale? Coordinando esta sesión. Hola, Es sí. también la vicepresidenta de la plataforma de todo en defensa del Tajo. Y bueno, y yo que nos habla, que soy Alejandro Cano, el presidente de la plataforma. Bueno, pues hechas las presentaciones, a ver, os describimos un poco la dinámica de esta reunión, que estimamos que no debe prolongarse más allá de una hora y cuarto, como mucho. En primer lugar, vamos a hacer las preguntas que hemos recibido por correo hasta esta mañana. Ya desde esta mañana no hemos recibido ninguna más. Y las hemos pasado esta tarde a nuestros intervinientes por si estimaban oportuno preparar alguna diapositiva al hilo de estas preguntas, ¿no? Mientras tiene lugar esta reunión, pues podéis hacernos llegar las preguntas que queráis a través del chat y las enunciaremos después. Y podéis incluso hacerlas o ampliarlas interviniendo en directo. Y finalmente, pues dejamos un espacio para que los ponentes nos den su parecer sobre el borrador del plan de Conca que se publicó ayer, y abriremos un turno de preguntas si las hay, ¿vale? Yo creo que esto es todo, ¿vale? Bueno, pues voy a haceros las preguntas. Si queréis, las pongo en pantalla. Si Laura quiere o puede darme la pantalla. Y si no, simplemente las anuncio. Más que nada es por tenerlas ahí y que sirvan un poquito de recuerdo, ¿no? A todos los que nos vean. Estoy en ello, mira a ver si puedes. Vale. Bueno. Vale. ¿Ahora se ve? Todavía no. ¿Y ahora? Sí. ¿Ahora sí? Vale. Perfecto. Bueno, pues ahí está la primera pregunta. ¿Qué le llevó a la ministra de Transición Ecológica a pretender modificar el Real Decreto de la Regla de Explotación del trasvase Tajo Segura y a encargarle al Grupo de Investigación del Tajo un informe? Podéis intervenir como queráis, quien antes se dé por aludido, o si se os ocurre algo al propósito de cada pregunta, y ya está, ¿vale? Y lo completamos mejor. Bueno, pues si queréis yo misma, primero una pequeña puntualización, y es que la ministra de Transición Ecológica nunca nos encargó al Grupo de Investigación del Tajo un informe. Nos habría encantado que lo hicieran, pero me temo que no fue así, ¿vale? Ellos lo encargaron al CEDEX, dentro del CEDEX, al Centro de Estudios Hidrográficos, que es el que se encarga realmente de estas cuestiones en relación con el Ministerio. Y el que les llevó a qué es lo que pedían realmente desde el Ministerio, bueno, pues fue un informe sobre cómo estaban funcionando las reglas de explotación debido a la elevada concurrencia de situaciones de excepcionalidad hidrológica, es decir, como si dijéramos al número de veces en las cuales entre Peñas y Buendía se encontraban en nivel 3, ¿vale? Ahora luego veremos cuáles son los niveles diferentes que hay, pero para que nos hagamos una idea, la cantidad de veces que los embalses estaban casi vacíos, ¿vale? Casi vacíos. Pero también realmente lo que buscaban era dotar de mayor estabilidad al sistema. Y cuando hablan del sistema de transferencia, es decir, del sistema de trasvase, ¿vale? Entonces era un doble objetivo, no sabemos si había uno más importante que el otro, nunca lo sabremos, si era más importante dotar de mayor estabilidad a los trasvases o intentar que entre Peñas y Buendía estuviera cuantas menos veces mejor en situaciones de excepcionalidad hidrológica, pero bueno, prácticamente las dos cosas van unidas. No sé si quieren añadir algo más nuestros compañeros. ¿No queréis añadir nada más? Pues pasemos entonces a la siguiente pregunta. No sé si sigo teniendo acá pantalla compartida porque me ha hecho esto una cosa rara. ¿Sí? Sí, vale. sí. Bien. Dice que la segunda pregunta, que ¿en qué difieren
el informe emitido por el CEDEX y el informe alternativo emitido por el Grupo de Investigación del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el cambio de la regla de explotación para que la ministra se haya decantado por el del CEDEX. Bueno, pues quizá aquí también por alusiones, ¿vale? Y porque había preparado estas transparencias para aclararos un poco. Realmente el grupo de investigación comienza, o sea, se pone a hacer este informe alternativo al del CEDEX ante la solicitud de AMRE, ¿vale? O sea, realmente el mérito es de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y así tiene que quedar patente, ¿vale? Son los que realmente tienen la idea a través de Miguel Ángel y gracias a ellos es por los que nos pusimos a hacer este informe, ¿vale? Entonces, si queréis os explico brevemente las reglas con algunos esquemas que os he hecho. Alejandro, me tendrías que dejar, o sea, quitar la tuya para que pueda compartir yo la mía. Ya está. Muy bien. Vale. Un momento. Un momento, que no sé qué está pasando. Que mi ordenador está pensando ahora. En este momento. Vale. ¿Podéis más o menos verlo? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues supongamos que este es el perfil de Entrepeñas y Buendía, ¿vale? He puesto un aboleo. Imaginaos que pudiéramos cortar Entrepeñas y Buendía con una gran cuchilla en vertical, ¿vale? Y ese fuese el perfil. Se entiende que el agua está aquí en medio, ¿vale? Entonces, estos serían los niveles que tiene establecidos Entrepeñas y Buendía en las conocidas reglas de explotación, que es este Real Decreto que está ahí arriba, ¿vale? Su capacidad máxima son 2.500 y pico. Vamos a ponerlo ahí, por ejemplo, lo pongo en azul para que veáis que esto es si Entrepeñas y Buendía juntos, ¿vale? Para el perfil es de un solo embalse, pero en las reglas de explotación se contempla siempre la capacidad de los dos embalses a la vez. Bueno, pues esta línea azul sería como si Entrepeñas y Buendía estuvieran llenos a tope, que por supuesto no han estado nunca, ¿vale? Pero como si lo estuvieran. Bien, pues entre este nivel verde, que es 1.300 hectómetros cúbicos, lo veis más o menos aquí están 1.500, pues 1.300 hectómetros cúbicos, es lo que llamarían nivel 1 de normalidad. Un nivel 1 en el que tampoco está prácticamente nunca. De hecho, desde el 2014 no ha estado nunca, ningún mes, desde el año 2014, que es cuando se aprueban estas reglas de explotación, los embalses de Entrepeñas y Buendía han estado en este supuesto llamado nivel de normalidad. Que, bueno, por barrer un poco para casa, en estadística se entiende algo normal como algo habitual. Bueno, pues en este caso no. Se llama situación de normalidad, pero no se ha cumplido ni un solo mes. Vale. Siguiente, por debajo de esa línea verde ya está esta línea amarilla, que ya es una línea peligrosa, como veis, aquí en la amarilla y en la roja los embalses están prácticamente vacíos. Se sigue llamando situación de normalidad, pero bueno, ya tiene un poco más de peligro, ¿no? A partir de ahí ya ese nivel 3 es lo que se llama situación de excepcionalidad hidrológica, ¿vale? Y si os fijáis, bueno, es una banda donde abajo es ese nivel famoso de 400 hectómetros cúbicos, que es la llamada zona de no trasvase, es decir, a partir de que el agua baja de esa línea de 400 hectómetros cúbicos ya no se puede trasvasar. Y aquí esta línea, no es que me haya equivocado, es que no es continua, ¿vale? Depende de los meses. Anda entre 588 y 688 hectómetros cúbicos en función de cada uno de los meses, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa ahí? Que si estamos, las reglas de explotación nos dicen que si estamos en situación de nivel 1 de normalidad, digamos lo que digamos, ahí no decide nadie, directamente se van al trasvase Tajo Segura por aquí, 60 hectómetros cúbicos al mes. Bien, si estamos en situación de normalidad, pero en nivel 2, ahora mismo, tal y como están las reglas, porque recordemos que no han aprobado todavía la modificación del Real Decreto, este que tenemos aquí arriba, 773, todavía se están yendo 38 hectómetros cúbicos al mes. Y también inmediatamente, o sea, no hace falta ni siquiera opinión de la ministra, ¿vale? Sin embargo, en situación de excepcionalidad hidrológica, como veis está ya el embalse prácticamente vacío, hay un límite máximo de 20 hectómetros cúbicos al mes para poder trasvasar y además de ser un límite máximo, esa discrecionalidad de la ministra, ¿vale? De Transición Ecológica en este caso, que es la que decide, con un informe preceptivo del CEDEX, por supuesto siempre, no lo decide ella sola,
sino basándose en criterios técnicos supuestamente, decide qué cantidad se puede trasvasar, ¿vale? Y en el nivel 4 es lo que se llama la zona de no trasvase. Como hemos dicho, a partir de aquí ya esto es una zona en la que cuando baja de 400 hectómetros cúbicos no se trasvasa. ¿Bien? Bueno, pues cuando estamos en nivel 2, esta cantidad de 38 hectómetros cúbicos es la que contempla el Real Decreto, que teóricamente van a disminuirla a 27 hectómetros cúbicos, ¿vale? Pero, insisto, todavía está sin firmar. Es, por tanto, esta. Lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Estas son lo mismo que os he puesto antes, pero en un esquema. Aquí vemos cómo el CEDEX propone bajar cuando se está en nivel 2 de 38 a 27 la cantidad a trasvasar. Bien, y nosotros en el grupo de investigación, la propuesta que hemos llamado de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que hicimos en julio del año pasado, proponemos bajarlo a 20. ¿Vale? Proponemos, bueno, aquí cambia también algún parámetro en cuanto a las aportaciones del último año y aumentamos el volumen 1, pero bueno, lo más importante ahora realmente que nos ocupa es esto, ¿vale? Proponemos bajarlo a 20 hectómetros cúbicos y, por no dejarlo igual, en nivel 3, por aquello de la proporcionalidad, como el embalse está casi vacío ya, pues proponemos que se trasvasaran como mucho 10. ¿De acuerdo? Y por supuesto en nivel 4, 0. ¿Eso qué implicaría? ¿Vale? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene cada una de las opciones? Bueno, pues con las opciones del CEDEX vemos que todavía se va a estar un 5% de los meses en zona de no trasvase, ¿vale? En zona de nivel 4, y un 19, casi un 20% de los meses en situación de excepcionalidad hidrológica. Por eso es por lo que nosotros, desde el grupo de investigación, venimos diciendo que esta propuesta del CEDEX, por eso la he puesto en rojo además, no cumple realmente con los criterios que se estaban pidiendo desde el Ministerio, ¿vale? Que era minimizar las situaciones de excepcionalidad hidrológica, es decir, minimizar las situaciones en las cuales Entrepeñas y Buendía iba a estar en niveles 3 y 4. Creemos que un 25%, prácticamente un 24%, no es minimizar nada, ¿vale? Y sin embargo, nuestra propuesta consigue un 0% y un 0% de meses, es decir, conseguiríamos que nunca estuvieran Entrepeñas y Buendía en situación de excepcionalidad hidrológica, ¿vale? Vemos además que, por supuesto, el volumen medio de Entrepeñas y Buendía llegaría al 65%, 1.600 hectómetros cúbicos, que es una cantidad perfecta en principio para que los municipios ribereños pudieran desarrollar sus actividades, los usos recreativos que están asociados al trasvase, ¿vale? Por último, ya que no quiero aburriros, nada más que os muestro las simulaciones, ¿vale? Aquí veis cómo con la del CEDEX todavía hay momentos en los que se está en nivel 3, que serían estos huequitos que están aquí en blanco, y alguna vez un 5% que se está en nivel 4, se trasvasarían 336, pero si os fijáis tampoco hay demasiada estabilidad en los trasvases, es decir, tampoco se consigue lo que se quería conseguir, que era la estabilidad de los trasvases, y sin embargo con la nuestra, bueno, pues el embalse está siempre por ahí arriba, ni siquiera roza el nivel 3 y el nivel 4, y los trasvases, como veis, son mucho más estables, ¿vale? Evidentemente disminuye la cantidad a trasvasar por término medio al año, pero poco más, ¿vale? Dejo de compartir. ¿Algo más que añadir, Enrique o Miguel Ángel? Miguel Ángel igual, ¿no? Con lo que... Bueno, yo sí quería añadir una cosa, si me permitís, porque la pregunta era ¿en qué difieren el informe de CEDEX y el contrainforme? De hecho, el informe del CEDEX no había salido y salió justo cuando estábamos a mitad de elaboración del otro informe, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencian los dos? Pues en que el CEDEX, bueno, esto es una intuición, no lo pone en el informe, pero a la vista de los datos sí que podemos intuirlo, ¿no? Que el CEDEX ha intentado minimizar la pérdida de volúmenes trasvasados o el descenso de volúmenes trasvasados, pero eso no estaba en la petición de la Comisión Central de Explotación del Tajo Segura o del Ministerio. El Ministerio pedía estabilizar y eliminar las situaciones o el tiempo de estancia en los niveles 3 y 4. Por tanto, si tenemos solo esos dos parámetros, nosotros lo que hemos buscado ha sido aplicar esos dos parámetros. Sin embargo, el CEDEX también ha tenido en cuenta ese tercer parámetro de maximizar los volúmenes trasvasados y, como consecuencia de eso, el cambio que supone la regla del CEDEX es
mínimo o muy poco, ¿no? Teniendo en cuenta lo que se ha pedido. El dato que ha dado antes Beatriz, que lo estuvimos calculando, es que desde 2014, ha dicho que nunca estuvo el embalse en nivel 1, normalidad, y más del 70% estuvo en los niveles 3 y 4. Antes de ese periodo, con las antiguas reglas de explotación, estuvo la mitad del tiempo en nivel 2, un 20% en nivel 1 y el resto en nivel 3. Es decir, se cambiaron las reglas de explotación para empeorar la situación. Entonces, ahora hay que revertir ese empeoramiento, hay que cambiarlo. Por eso se solicitó el informe, el Ministerio solicita ese informe porque hemos ido a peor. Lo que ocurre es que el informe del CEDEX no cumple totalmente la solicitud ni del Ministerio ni de la Comisión. Sí, os comento yo alguna cosa más y para cerrar el asunto. Desde luego lo que se trata por parte del Ministerio es de optimizar el sistema como ellos llaman, ¿no? Es decir, cuando se aprobó el nivel 3, al ministro le gustaba salir de vez en cuando en prensa como la Dalí del trasvase. Y cuando había un problema, estábamos en nivel 3, salía y decía directamente, bueno, el ministro permite que se trasvasen tantos hectómetros cúbicos y demás, ¿no? En ningún caso, es decir, el informe se hace para demostrar o para intentar hacer, como decía Enrique, lo que pide el Ministerio, es decir, optimizar el sistema independientemente de que se piense o no se piense la viabilidad real del sistema. Y comentar también que las reglas del 2013, las reglas que las que pone sobre la mesa el CEDEX ahora, en 2020, 2021, son las que ya puso también sobre la mesa en el año 2012, 2013, ¿no? Antes, cuando se pactó el memorándum. Técnicamente en el Ministerio se llega a la conclusión de que el Tajo, la cabecera del Tajo aguanta o resiste a duras penas hasta unos 25, 27, 28 hectómetros cúbicos al mes de trasvase, con las salidas de 365 hectómetros al año que proponía el memorándum, ¿no? Que se ha demostrado durante estos 6-7 años que con las presiones políticas que hubo para subir hasta los 38 hectómetros cúbicos, fue el Partido Popular, pasándose por encima de las decisiones técnicas, se sube a esa cifra y se ha demostrado que realmente el Tajo no ha aguantado. Y si ha aguantado algo más, no ha estado tanto tiempo en nivel 4, ha sido porque los desembalses de referencia hacia el propio río, los 365 hectómetros cúbicos, se han rebajado siempre y todos los años se han ahorrado 50-60 hectómetros cúbicos que han hecho que las cuentas más o menos cuadren, ¿no? Es decir, que lo que se plantea con esta modificación de reglas simplemente es aceptar lo que los técnicos planteaban ya hace casi 10 años, y tanto es así que en la comisión de explotación, cuando se vota el cambio de reglas, hay técnicos que se abstienen y dicen que para esto, pues que se hubiera hecho caso hace 6-7 años y no se hubiera llegado a esta situación de sobreexplotación de la cabecera, con lo que ha traído de presión a la comisión de explotación y también presión política, ¿no? Simplemente comentaros esto para sumar un poco más de información. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. No sé si la tengo en pantalla, me parece que no, ¿no? No. Bueno, la formulo de todas formas, aunque es un poquito larga. Dice, parece que el cambio de regla de explotación del trasvase Tajo Segura no es lesivo para los regantes y beneficiarios del Levante. ¿Cómo se entiende que todos ellos, incluidas las administraciones regionales y provinciales, hayan manifestado su rechazo y llegar a montar una gran manifestación en Madrid? Yo solo doy el dato si queréis y ahora les dejo a Miguel Ángel y a Enrique. Esa reducción que hemos visto entre la propuesta del CEDEX y la nuestra, o sea, la propuesta del CEDEX, mejor dicho, sola, supone una reducción del 10,9%, no llega al 11% en la cantidad media trasvasada. Y sin embargo ellos pues ponen el grito en el cielo diciendo que van a perder esos 100.000 empleos. Ahí dejo ya a Enrique y a Miguel Ángel que se explayen. Gracias. Enrique, por supuesto. Yo primero, bueno, pues gracias
a los dos. A ver, yo creo que esta manifestación es una manifestación preventiva. Vale. Y estaban mezclando todo el rato en los eslóganes de la manifestación, estaban mezclando el tema de los caudales ecológicos con el tema de la modificación, ¿no? Y entonces lo que ocurre que cada vez que se manifiestan los regantes de la cuenca del Segura, del trasvase, lo que están haciendo es utilizar unas magnitudes muy elevadas, pero que no se refieren a los regantes del trasvase Tajo Segura con agua del trasvase Tajo Segura, ¿no? Entonces lo que están haciendo de forma continua es decir que si se corta el trasvase se hunde la agricultura en Murcia. Pero no están diciendo la agricultura del trasvase, sino se hunde toda la agricultura en Murcia. De hecho, Beatriz y yo hicimos un pequeño trabajo para la radio, y cuando se comparaban los datos que decían ellos en los eslóganes de la manifestación, pues se veía que ellos hablaban de que se dañaba a todo el sector por una reducción de el suministro a la agricultura, pero a las parcelas regadas con el trasvase, ¿no? Las parcelas regadas con el trasvase no se riegan solo con el trasvase. Las parcelas regadas con el trasvase tienen agua de otras fuentes. Por tanto, si se reduce un poco el agua del trasvase, esas parcelas van a recibir, puede que sufran una reducción o puede que recurran a aguas subterráneas y ni la noten, ¿no? Pero suponiendo que tengan una reducción en la producción, obviamente esa reducción en la producción no es eliminar por completo los rendimientos económicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay es una exageración continuada para que, bueno, pues para crear un clima, ¿no? De agravio en general. Miguel Ángel. Ah, sí, sí, perdona. Bueno, lo que comentaba Enrique y Beatriz, es decir, es el cuento de siempre, ¿no? De llorar, de exigir, de pedir, de falsear cifras y manejarlas al antojo, ¿no? Bueno, hay ejemplos de los años que no se ha traspasado en una sola gota de agua, en los que no ha bajado para nada la producción agrícola, urbanística, ni nada de nada en la zona afectada por el trasvase. Es el cuento de siempre y lo estamos viendo otra vez ahora con el nuevo plan de Cuenca, ¿no? El caso es llorar, decir que esto se acaba, que el mundo se hunde y, bueno, los va muy bien, ¿no? Más ahora que hay, fundamentalmente en Murcia, hay una pelea importante entre el Vox y el Partido Popular, a ver quién se queda con ese caladero de votos, ¿no? Un juego que se hace muy bien, ¿no? Y que consiguen sumar a cifras a gente por ejemplo, de Valencia, ¿no? Que se ha sumado también ahora mismo muy alegremente la zona de Alicante, pero sobre todo han conseguido captar de una forma bastante llamativa a la gente de Almería, ¿no? Y Andalucía, el gobierno de Andaluz, del Partido Popular ahora, cuando realmente a Andalucía, a Almería solamente llegan las migajas del trasvase, ¿no? Es el cuento de siempre y es conseguir cosas distintas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el día 1 de junio había 200 hectómetros cúbicos de agua del Tajo, del sistema Tajo, almacenada en los embalses del Segura, ¿no? Más lo que hay en las balsas, ¿no? De esos 200 hectómetros, 140 eran del Tajo, es decir, casi todo lo que se está trasvasando ahora no se está usando, se está almacenando. Y hay 60 hectómetros cúbicos de desaladoras, es decir, lo producen en desaladoras y lo sueltan en embalses para que se evapore, y luego también agua de los pozos de la cabecera del Segura, ¿no? Es decir, agua hay de sobra. Y hay tanta que en las últimas comisiones se está viendo como que la demanda cada vez es más baja, tanto de regadío como de abastecimiento, ¿no? En los canales Delta y Villa. Entonces, bueno, todo eso es el juego de siempre, ¿no? Y es un juego que da bastante miedo y que, bueno, que hace que políticamente todos los gobiernos de Madrid se hayan plegado a lo que viene de allí, ¿no? Porque los técnicos no es otra historia, ¿no? Los técnicos están convencidos de que el trasvase es lo mejor que han hecho en su vida y darían la vida por defender el trasvase Tajo Segura, ¿no? Entonces, bueno, pues es el juego de siempre y es el discurso de siempre, ¿no? Y los ha venido muy bien y tienen mucho dinero para hacerlo y son capaces de movilizar a mucha gente. Y bueno, pues lo van a seguir haciendo, y más si me ahora que quieren conseguir algo, ¿no? Es decir, este plan de Cuenca, lo que están moviendo ahora, ya hablaremos luego después, hay otras cosas detrás, ¿no? Quieren conseguir fundamentalmente que las tarifas del trasvase, el agua del trasvase,
todos sabemos lo que está subiendo la energía eléctrica en los últimos años, últimos meses, pues lo salga prácticamente gratis, ¿no? Y eso probablemente sea la compensación que están buscando ahora estos últimos meses con el gobierno de España, que las nuevas tarifas pues sean prácticamente para amigos. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Un detalle, Alejandro, porque para ilustrar el dato que comentaba Beatriz, ¿no? Una de los eslóganes de la manifestación era que se ponían en riesgo 100.000 puestos de trabajo directos. Hablaban de puestos de trabajo, concretamente 100.000 puestos en Murcia. El recorte pone en riesgo 100.000 puestos de trabajo directos. Estaban hablando realmente no solo de las reglas de explotación, sino de reglas de explotación y caudales ecológicos, ¿vale? Pero mirando los datos, resulta que en Murcia, en la cuenca del Segura, los usos agrarios son 60.000 personas. En toda la cuenca del Segura, no solo en la parte abastecida por el trasvase. Y si si consideramos el complejo agroalimentario total en Murcia, por ejemplo, son 80.000. Eso suma agroindustria, o sea, agricultura más industria agroalimentaria, ¿vale? Entonces, cuando ellos están poniendo cualquier dato, esas 100.000 personas, es más de lo que ocupa todo el sector agroalimentario en Murcia. Es decir, mientras que el agua del trasvase me parece que representa menos del 20% del suministro total de agua, con ese 20% dicen que está poniendo en peligro el 100% del sector agroalimentario de la cuenca y de la provincia, ¿no? O de la comunidad autónoma de Murcia, ¿no? Entonces, es una exageración muy, muy, muy fuerte, muy grosera, ¿no? Simplemente para ilustrarlo. Muchas gracias, Enrique. Os acabo de poner en el chat la dirección donde podéis encontrar precisamente este programa de Radio UNED al que se refería Enrique, y que la verdad no lo perdáis porque es muy, muy, muy ilustrativo, ¿no? Es contundente. Bueno, la siguiente pregunta dice: he leído que el cambio de la regla de explotación beneficia también al Tajo. ¿Es cierto? ¿Habrá más agua y más limpia en el Tajo? ¿O solo ayudará a que los embalses de Entrepeñas y Buendía no estén siempre bajo mínimos? Bueno, pues si queréis, os he puesto una transparencia también, si puedo compartirla, Alejandro. Voy. A ver si la quito. Ahora. Ya está. Vale, nada más para explicaros lo que ha comentado ya antes Miguel Ángel, ¿vale? Y es que, bueno, en principio si hay más agua en cabecera, suponiendo que aprueben, ¿no?, esta modificación de las reglas de explotación, se conseguirá en principio que haya más agua en cabecera, con lo cual para Entrepeñas y Buendía será mejor. Entrepeñas y Buendía son parte del Tajo, ¿no?, que hace referencia a esa pregunta. Pero ahora, respecto a la segunda parte de si habrá más agua y más limpia en el Tajo, bueno, pues la respuesta es que en principio no, siempre y cuando no se cambie este artículo 4 de las reglas de explotación, que insisto ya ha nombrado Miguel Ángel antes, y que dice, como pone ahí en ese cartelito naranja, cuánto hay que desembalsar al Tajo. Es decir, tenemos un límite fijado como máximo, que veis aquí, de 365 hectómetros cúbicos, ¿vale? Y se nos pone la cara de sorpresa rápidamente. El artículo 4 lo podéis leer. Dice que sin que el cómputo anual se admita desviación alguna que suponga un incremento sobre el volumen máximo de desembalse anual. Es decir, por tanto, aunque las reglas de explotación se disminuyera de 38 a 27, ¿vale?, la cantidad trasvasar en nivel 2, en cualquier caso, mientras no se modifique este artículo 4, esa cantidad tendrá que ser mantenida en Entrepeñas y Buendía. Difícilmente puede salir de ahí. Miguel Ángel, todo tuyo. Bueno, lo que se busca es una regulación, es decir, igual que a Cañete le gustaba salir en los papeles y decir que yo doy el agua para mis regantes en Murcia, pues a la ministra actual no le gusta mucho que lo tenga delegado en el secretario de Estado, ¿no? Entonces, si cogéis la media 27 por 12, pues salen unos 300 y poco, 320 o así, que es prácticamente la media de todos los años que se ha ido trasvasando. Normalmente se trasvasan 7 u 8 meses 38, luego entramos en nivel 3,
con lo que quiere sea 10, 12, 7, las cuentas son las mismas, ¿no? En cuanto al Tajo, no supone absolutamente nada, es decir, además tenemos ahora calentito sobre la mesa el nuevo plan de cuenca del Tajo, donde creo que la palabra trasvase Tajo Segura no aparece ni una sola vez en las 1500 páginas, ¿no? Todo el agua que se ahorre en cabecera, que no se trasvase hoy, se va a trasvasar mañana. Hacia el Tajo no va a salir nada más de lo que está previsto, esos 365, que como os digo, se están reduciendo en aproximadamente unos 40, 50, 60 hectómetros al año, ¿no? Y que son los que va a utilizar el Ministerio para ese teórico aumento de caudales circulantes hacia el río, que no va a ser cierto y que va a haber una disminución de esa cantidad, ¿no? Entonces, no supone para el Tajo absolutamente nada. El trasvase es un ente cerrado, un elemento cerrado, con un grifo, con un cuentagotas al final de Volarque, y bueno, independientemente que se cambien las reglas mientras el trasvase siga abierto, todo el agua se va a almacenar en la cabecera para que se vaya por el trasvase. Quizá suponga una disminución del nivel, del tiempo que está en nivel 3 los embalses de Entre Peñas y Buendía, pero con la gestión que hay, con los 27, me da igual que los 38, pues prácticamente nunca vamos a superar el 30-35% del nivel de llenado de Entre Peñas y Buendía, como hemos tenido este año. Estábamos en el 35, cerca del 36-37 y estamos bajando rápidamente al 30%. Gracias, Alejandro. Enrique. Sí, una cosita más. Como dice Miguel Ángel, es posible que para el Tajo no represente prácticamente nada. Puede mejorar un poco, en Entre Peñas y Buendía, pero el problema en general de Entre Peñas y Buendía es que es un embalse hiperanual que se está gestionando por encima de sus posibilidades. Es decir, de forma continuada se extrae más de lo que recibe. Entonces, ¿qué ocurre? Cada X tiempo, en el momento que hay una sequía, pues como el embalse siempre va, no iba a decir al límite, como el embalse está gestionado para maximizar las cantidades que se trasvasan, pues cuando haya un poquito de sequía, pues entonces rápidamente bajarán los niveles más rápido que los trasvases y entonces tendremos el embalse como lo hemos tenido ya hace un tiempo, ¿no? Y una cosa que ha mencionado antes Miguel Ángel, que yo cuando lo leí me sorprendió mucho, lo leí en uno de los informes de la comisión, los informes mensuales que hace la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura, es que cuando no se trasvasaban los 365 hectómetros al Tajo, se pone que se está ahorrando, o sea, que se está haciendo una cosa buena, se está ahorrando. Se ahorra agua, claro, se ahorra porque están pensando que el agua que va por el Tajo es un desperdicio, es decir, es un desperdicio desde el punto de vista del trasvase Tajo Segura. Sin embargo, nadie dice que cuando una parte de lo que se iba a trasvasar no se trasvasa, nadie se le ocurre decir, hemos conseguido ahorrar 50 hectómetros no trasvasados, ¿no? Entonces, eso te dice muy claro cómo están pensando los que están gestionando el trasvase. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Bueno, dice, por lo visto, parece que nos acabamos de enterar de que la actual regla de explotación no se ajusta al estudio que en 2013 hizo el experto Francisco Cabezas desde el Instituto Euromediterráneo del Agua, y que eso condicionó que el acueducto quedara cerrado durante 11 meses seguidos entre el 17 y el 18. Si es así, ¿no debería haberse recurrido ese Real Decreto de la actual regla de explotación? ¿No es prevaricación dictar un decreto con normas diferentes a las que técnicamente se informaron con anterioridad? ¿Quién abre el melón? Venga, yo. que es prevaricación y tenemos el borrador del plan de cuenca del Tajo encima de la mesa y decimos que es prevaricación. No lo sé, o sea, yo no lo sé. Es decir, os he dicho antes que en una comisión de explotación la gente de la Dirección General del Agua pues dijo claramente que para este viaje, pues que habían hecho hace 7 años, que ya habían dicho ellos que no se podía tolerar hacer una regla de explotación que era una auténtica barbaridad, ¿no? Se denuncia, nosotros nos pataleamos,
pero eso aparece en un Real Decreto y no pasa absolutamente nada, como va a aparecer en un Real Decreto dentro de 6 meses un nuevo plan de cuenca sin caudales ecológicos y bueno, incumpliendo todo lo que haya que incumplir, y no pasa nada. Ya hemos tenido ya 2 planes de cuenca iguales y no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, aquí lo que ocurre es que lo que pasa en el Tajo, lo hemos dicho otras veces, no pasa en ningún otro sitio, ¿no? Que un plan de cuenca como el que tenemos sobre la mesa y los anteriores, o el memorándum, este Real Decreto, se redacte por gente a sueldo en el Levante con unos intereses muy particulares y muy bien pagados, y no pasa absolutamente nada. Incluso los políticos de aquí, de Castilla-La Mancha o de Madrid, que siempre se callan, nunca dicen nada, den el visto bueno. Me da igual que dé el visto bueno en su momento el gobierno de Cospedal hace unos años que el gobierno de García Paje lo está dando ahora al nuevo borrador de plan de Cuenca. Pues bueno, pues te da un poco el tono de la situación, ¿no? Yo ya no sé qué es prevaricación, pero cuando realmente técnicamente todo el mundo está a favor de lo que decía Enrique, es decir, de ahorrar para trasvasar más, el Tajo no importa absolutamente a nadie y bueno, socialmente parece que tampoco hay demasiado interés, pues a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros, ¿no? Y lo que es mejor es explotar como una cantera el Tajo, que se vaya donde hay más rendimiento, y aquí nos quedamos, bueno, pues con la cara que nos quedamos, ¿no? No lo sé, esto es complicado, ¿no? De asimilar, ¿no? Todo el mundo sabía que el trasvase, la regla de explotación del memorándum iban a fracasar, y de hecho fracasaron, pero aquí no hay ningún responsable. Y bueno, pues probablemente las que están modificando ahora también fracasen y se llegará a una situación de entre Peñas y Buendía en nivel 4, ¿no? Pero no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Algo más que añadir? Sí. A ver, en primer lugar, lo que hace Francisco Cabezas es un informe, y yo tengo entendido que independiente, que de hecho, aunque esté alojada en las páginas del Ministerio, independiente en cuanto que no había, que no era empleado, ¿no?, del Ministerio en ese momento. Lo que ocurre es que él sí que había estado en todo lo anterior, ¿no?, como empleado o como con cargo público. Entonces, lo que ocurre es que normalmente cuando un informe se pide un informe independiente, pues normalmente o se busca una persona independiente, que en este caso no lo era, o se buscan 2 informes, uno de cada parte, para tratar de buscar una situación intermedia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo no soy jurista, pero si no se toma en cuenta la decisión de un técnico, nunca es prevaricación, en el sentido de que los políticos acuerdan cumplir lo que dice el técnico o otra cosa. Entonces, ahí no hay prevaricación. Pero, por ejemplo, ¿dónde puede haber prevaricación? Creo yo, pero ya digo que no soy jurista. Podría haber prevaricación si el Tribunal Supremo aprueba 5 sentencias de que hay que poner caudales ecológicos en el plan hidrológico del Tajo y en el Tajo, y no se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, es mucho más urgente cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que las reglas de explotación. Y, sin embargo, las reglas de explotación se han hecho primero, ¿no? Entonces, la regla antigua no se puede recurrir en base a que el informe técnico decía, porque el informe técnico no es vinculante, ningún informe técnico. El del CEDEX tampoco era vinculante, y el que hemos hecho nosotros, pues mucho menos, porque ni siquiera nos lo encargaron, ¿no? Entonces, los informes técnicos, el problema está que siempre que hay alguien que en todo este tema de la gestión del agua y la administración del agua dice, dejemos que lo decidan los técnicos. Bueno, pues la mayoría de las veces que se ha dicho eso son los técnicos de parte. Son los técnicos que les gusta trasvasar o que les gusta construir presas, etcétera, etcétera. Entonces, nunca es la decisión técnica, realmente nunca es tan técnica. Es una decisión que tiene algunos informes técnicos detrás, pero se podría dudar de la parcialidad o de la imparcialidad, mejor dicho, de esos técnicos, que no siempre los hay. Pero también hay técnicos como los que mencionaba Miguel Ángel, que ya dijimos hace 10 años que esto no se podía hacer, ¿vale? Pero el hecho de que haya un experto independiente, bueno, hay que analizar si el experto es realmente independiente y objetivo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Dice la sexta pregunta. Llevamos ya casi una hora, así que vamos así aligeramos. Tan complicado es
que de cada litro que entra en la cabecera del Tajo, un tercio se quede en los embalses para garantizar los usos de los pueblos ribereños, un tercio baje por el Tajo y otro tercio se vaya al trasvase y nos dejamos de tanta guerra del agua, o llueve para todos o para ninguno. Bueno. Esta es fácil, esta me la quedo. Bueno, esto quizá como teoría pudiera estar bien, pero tenemos una directiva europea, que es la Directiva Marco de Agua, como sabéis, que nos obliga a un orden de prioridades y un orden de prioridades de la cuenca mal llamada cedente, porque no deberíamos serlo, que están siempre, siempre por encima de cualquier trasvase, ¿vale? Entonces, ese orden de prioridades, como sabéis, dice que el estado ecológico tiene que ser bueno de todas las masas de agua. Eso es obligatorio, ¿vale? Y luego está primero el abastecimiento urbano. Solo en caso de que haya sequía para el abastecimiento urbano se podría tirar en algún momento del caudal ecológico, ¿vale? Y renunciar a ese buen estado ecológico, pero si no, es obligatorio. Después del abastecimiento urbano va el industrial, la agricultura, luego los usos industriales y por último los usos recreativos, pero siempre de la propia cuenca. Por tanto, la directiva europea nos está diciendo que primero la cuenca del Tajo, nada más, ¿vale? Mientras haya usos en la cuenca del Tajo que estén sin satisfacer, como lo están ahora mismo, tanto el estado ecológico, que es malo en todo el eje del Tajo, como por supuesto esos usos, esos riegos incluso de la propia cuenca del Tajo que se quedan sin satisfacer. Y por último, esos usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía no ha lugar para que un tercio del agua se vaya al trasvase. O sea, esa división a tercios es bonita, pero no funciona porque incumpliría cualquier directiva europea. El problema de la cuenca del Tajo, como ya hemos comentado, es que tenemos un memorándum, que es una ley superior, de rango superior al plan hidrológico de la cuenca del Tajo, ¿vale? Ese memorándum es el que nos tiene agarrados con el trasvase. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. ¿Algo que añadir? Una cosa muy cortita. Si ese tercio, incluso aunque se pudiese, que como ha dicho Beatriz, no se puede, pero si ese tercio fuese inferior a lo que se está trasvasando ahora, los que tienen dicen que tienen unos derechos adquiridos porque llevan trasvasando no sé cuánto tiempo, se opondrían. Porque es que la situación no es justa, está muy, muy desequilibrada. Muy bien. Miguel Ángel, ¿algo que añadir? 15 segundos solamente, es decir, es que cada río se tiene que gestionar de forma individual, según la tercera directiva marco europea. Y más teniendo en cuenta el Tajo, que es un río que ha perdido el 50% de sus aportaciones naturales en cabecera, de la serie larga con respecto a la serie corta, del año 80 hasta principios del siglo XX, con respecto al 80 a 2020. Y luego además se da una característica, que es que tenemos la mayor aglomeración del sur de Europa, echando las aguas residuales a un arroyo, como es el Manzanares y luego al Jarama. Esto hace que sea un río que tengamos unas condiciones muy peculiares, que hace que tengamos las masas de agua en un estado tan deplorable, que si te coges el borrador del plan de cuenca, en 2027, que es la última de las últimas prórrogas, que ya no debería estar, no vamos a alcanzar el buen estado en todo el eje del Tajo, en gran parte del río, ¿no? Entonces, a nadie se le ocurre decir, porque sí, que alguien que le obligue, le ponga una pistola y le diga, da la tercera parte de tu sueldo a quien sea para allá, o no hay ningún río en el mundo que esté obligado a ceder la tercera parte de su agua para unos regadíos privados o unos grandes negocios a costa de tener un río muerto como le tenemos durante cerca ya de medio siglo, ¿no? Entonces, el trasvase en cabecera no puede funcionar ni a tercios. El Tajo, ahora mismo, ni siquiera estaría en buen estado ecológico si el trasvase desapareciera. Es decir, haría falta casi otro Tajo, volver al Tajo que había en los años 50 o 60 para que el Tajo se pudiera medianamente recuperar. Como no podemos decir que el río una tercera parte se vaya por un trasvase. La cabecera sí a un porcentaje de llenado alto, 60, 70, 80% incluso, para garantizar recursos y regular el río, como cualquier cabecera de gestión hiperanual, ¿no? Pero el trasvase, evidentemente, ahora en el año 2021 es un lujo que el Tajo no se puede permitir. Muy bien, vamos con otra pregunta. Dice, ¿por qué
si el trasvase no es un tema importante a tener en cuenta para la redacción del nuevo plan de cuenca del Tajo Segura, perdón, lo he revisado mal. ¿Por qué si el trasvase no es un tema importante a tener en cuenta para la redacción del nuevo plan de cuenca del Tajo Segura, sí es importante cambiar la regla de explotación? Creo que está mal redactado. Creo que se refiere a que por qué si no es importante para el plan para redactar el plan de cuenca, sí es importante para la regla de explotación, para cambiar la regla de explotación. Vale. Ahora ya creo que lo entiendo. Quizá volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Yo lo he entendido en el sentido de que lo que se pedía en las reglas de explotación, en el fondo, en la modificación de las reglas de explotación, en el fondo era estabilizar los trasvases, es decir, que desde el levante siempre los regantes del trasvase pudieran tener claro esa decisión de si planto o no planto para este año, para esta campaña, voy a poder regar o no regar. Bueno, pues eso que dicen siempre quizá pudiera ser el motivo por el cual en el fondo se ha hecho esa reducción, esa modificación de las reglas de explotación. Se consigue una mayor estabilidad en los trasvases, pero nada más. El trasvase sí que es un tema importante realmente para la planificación del Tajo, para ellos, aunque no parezca. Bueno, Miguel Ángel ha apuntado varias veces a las cuestiones políticas, que yo creo que son muy importantes. Si yo soy de un ministerio que se llama Transición Ecológica, etcétera, etcétera, pues igual a mí también me molestaría tener que estar todos los días todos los meses, firmando un trasvase en situación de excepcionalidad, ¿no? Sabemos que, bueno, el apaño no soluciona el problema, pero desde el punto de vista político, pues sí que elimina un poco del desgaste que supuestamente le supone a la ministra el tener que estar firmando esos decretos y tener la presión de si firmas o no firmas. O sea, yo entiendo que si puedes evitar firmar y funciona sin esa tensión, ¿no?, para los gobernantes públicos, pues supongo que lo tendrán en cuenta. Y hay otro tema, posiblemente. Cambiar este decreto es mucho más fácil que cambiar el plan, que meter los caudales ecológicos, etcétera. Mucho más fácil, digo políticamente, me refiero, no legalmente, que no lo puedo valorar. Sí, pero siguen sin aprobarlo, todavía. Aún así. Se espera para largo. Bueno, es que el trasvase no aparece en el plan de cuenca, del Tajo, como ya he dicho, ¿no? Es decir, el trasvase, no solamente el trasvase, sino la gestión de la cabecera, ¿no? Entonces, todo el aparataje jurídico del trasvase va por un lado y la gestión del Tajo va por otro. Tanto es así que la cabecera del Tajo se llama Sistema de Explotación del Trasvase Tajo Segura. Entonces, que tengamos en cuenta que a efectos de planificación y de legislación, la cabecera del Tajo no es la cabecera del Tajo, es simplemente el sitio donde parte el trasvase Tajo Segura. Es como una hidrocolonia, como decimos muchas veces. Suena fuerte, pero es cierto, es decir, no está la cabecera del Tajo en el proceso planificador de la cuenca del Tajo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, la número 8, que dice: ¿el cambio de las reglas de explotación del acueducto Tajo Segura va a facilitar los trasvases a la tubería manchega y a la Guadiana? Bueno, pues yo, por ser muy breve, esperemos que no, ya veremos, porque realmente el modelo que no queremos en Levante de agricultura intensiva, entiendo que tampoco deberíamos quererlo desde un punto de sostenibilidad ambiental para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Por tanto, desde mi punto de vista, no tendría ningún sentido que el agua que no se va a trasvasar teóricamente por bajar de 38 a 27, con esa supuesta modificación de las reglas de explotación cuando se apruebe, que no se fuera al Levante, pero se fuera a la tubería manchega. No tiene ningún sentido reproducir el mismo modelo. Bueno, simplemente decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? La tubería manchega, si llega algún día a funcionar, cosa que está todavía por ver, más que nada por la situación de la infraestructura, que ya tiene cerca de 20 años y porque no se consigue que prácticamente ningún municipio quiera sumarse a este sistema de abastecimiento, lógicamente, nunca va a utilizar agua para regar, va a ser agua para beber, ¿no? Como otros sistemas también que se llevan el agua a otras zonas fuera de la propia cuenca del Tajo,
en su entorno, ¿no? Ahora mismo, quiero recordar, la última cifra que manejaban eran aproximadamente servir a 70 o 80.000 personas, que me parece mucho. Esos son aproximadamente 6 hectómetros cúbicos al año de abastecimiento de agua potable, pero en ningún caso la tubería manchega puede servir para llevar agua a regadíos, ni tampoco se puede utilizar, eso también tiene que quedar claro, para llevar agua a las tablas de Daimiel, simplemente por la declaración de impacto ambiental y por cómo está construida y bueno, pues el destrozo que el agua bruta ocasionaría en las plantas de potabilización. Y una cosa más, realmente si estamos diciendo que el trasvase no es positivo, independientemente de que tengas problemas, porque hay que tratar de gestionar cada cuenca de forma independiente y de forma sostenible, etcétera, pues no tiene ningún sentido que usemos las aguas del Tajo para tratar de solucionar problemas en la cuenca del Guadiana. Los problemas de la cuenca del Guadiana tienen que resolverse primero en el Guadiana, que tiene problemas de abastecimiento de aguas subterráneas, del problema de las tablas de Daimiel. O sea, si nos dicen que cuando en las tablas de Daimiel, cuando es verano, que se ve descender el agua según los aspersores empiezan a regar, se ve descender el agua de las tablas, pues eso no es para... ¿Qué va a pasar si mandamos agua del Tajo al Guadiana? Pues que va a ser utilizada para lo mismo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es arreglar los problemas de la cuenca de sostenibilidad, de la cuenca del Guadiana, igual que en cada cuenca. Y en la cuenca del Segura también hay que arreglar los problemas de sostenibilidad. Y si arregla los problemas de sostenibilidad, no necesitará el trasvase. Pero es que necesita el trasvase, o dicen que necesitan el trasvase para mantener la insostenibilidad. Entonces, eso es lo que no tiene sentido en el año en 2020 o en 2021, en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo acepta esos principios de sostenibilidad y de cuidar el medio ambiente, y aquí nos lo estamos saltando por un negocio privado, como decía Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la regla de explotación al PIB de Murcia y al PIB de Castilla-La Mancha. Bueno, eso yo entiendo que trasladar a dinero, ¿no? Trasladar a millones de euros la gestión del agua ayuda a mucha gente a entender mejor bueno, cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? Pero ya ha comentado Enrique, el PIB de Murcia generado por el agua del trasvase se generaliza normalmente con toda la agricultura, y no solo la agricultura, sino la industria agroalimentaria, con lo cual parece que generan 3.000 millones, según ellos dicen, pero no es el agua del trasvase, ¿vale? Es el agua de todo el sector agroalimentario, agrícola e industrial, y el PIB de CLM de Castilla-La Mancha pues está por ver porque, bueno, pues es un poco como el cuento de la lechera, ¿no? Y si tuviera agua, ¿qué podría hacer? Y si yo tuviera, haría esto y esto y esto. Podemos sumar todo lo que queramos, porque es una cuestión hipotética. Evidentemente está afectando mucho al PIB de Castilla-La Mancha, porque ese cuento de la lechera se puede poner en cifras y se puede escribir, pero poco más os puedo decir. Entiendo que ayude el trasladarlo a millones de euros, pero el problema es mucho más grave que de economía. Sí, cierto, Beatriz, pero sí que hay algunas cosas que sí sabemos. Por ejemplo, que las cifras de afectación o de generación de PIB por parte de Murcia sabemos que están sistemáticamente infladas, porque, para empezar, meten todo el agua de las zonas regables del trasvase, no solo el agua del trasvase. Eso es un dato objetivo. Otro dato objetivo es que toda la cuenca del Tajo, igual no toda la cuenca, pero gran parte de la cuenca, por lo menos la cabecera y la zona media, han sufrido impactos negativos como consecuencia de disponer de menos agua que se está trasvasando. Eso es otra certeza. Y han sufrido impactos negativos tanto económicos como ambientales. Y los dos se pueden, lo que pasa que es un trabajo muy importante y que normalmente no ha habido financiación para este tipo de estudios. Sin embargo, sí que ha habido financiación para los estudios que justifican los beneficios de la cuenca, en la cuenca del Segura, ¿no? Entonces, esos datos sí que son objetivos. El primer dato objetivo, los efectos sobre Murcia están sobrevalorados. Segundo dato objetivo,
hay efectos económicos y ambientales negativos en la cuenca del Tajo. Tercer dato que podemos asegurar. Me he despistado y y ahora se me ha ido lo que quería decir. No sé si Miguel Ángel quiere comentar algo sobre esto, y yo lo pienso porque tenía ahí otra cosa que quería comentar. No, bueno, Enrique, mientras te acuerdas, comento yo algo. A Murcia no le va a afectar absolutamente nada, al contrario, se va a mantener igual. Y a Castilla-La Mancha, yo creo que Castilla-La Mancha no ha sabido nunca aprovechar sus ríos, y no me refiero solamente para el regadío, ¿no? Castilla-La Mancha asume una posición perdedora en la gestión de los ríos, de las 5 grandes cuencas que tiene, pero fundamentalmente en el Tajo, en el Segura, en el Júcar y en el Guadiana, ¿no? El Guadalquivir queda aparte. No ha sabido, no ha cambiado el paradigma de lo que pueden ser los ríos. Ahí tenemos las tablas de Daimiel con 200 hectáreas encharcadas simplemente porque hay un sistema de pozos, las Cibeles, que llaman en el ministerio, que coge el agua, lo va echando y se va metiendo otra vez y lo va echando, es decir, totalmente destruidas. El Tajo es un río que atraviesa 2 ciudades patrimonio de la humanidad y que, bueno, pues es un albañal a cielo abierto, ¿no? Y bueno, pues no hemos sabido poner a trabajar los ríos, no en el sentido antiguo, sino en el sentido moderno, ¿no? Como elemento patrimonial, elemento cultural, elemento ambiental, ¿no? Se hacen esfuerzos importantes en cabecera, por ejemplo, para sacar partido a los recursos, al medio ambiente, al paisaje y demás, ¿no? Y la verdad es que estos días, cuando yo recorría todas las calas y los recovecos de Entrepeñas, 2000 hectáreas encharcadas, algunas veces estas mañanas que ha llovido en junio, que yo parecía Suiza, ¿no? O los fiordos noruegos, el agua al 45%, que es una cifra, es decir, una auténtica maravilla, ¿no? Pero hay problemas para poner una zona de baño. Un ayuntamiento ha tenido que estar 2 años pidiendo permiso a la Confederación y todavía no lo tiene, ¿no? Es decir, es muy complicado. En esta zona no se deja sacar partido a los ríos, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, cultural, ambiental. Entonces sí que hemos perdido mucho con el PIB, ¿no? La cuenca del Tajo creo que está a la cola, es la tercera cuenca de España por la cola en cuanto a superficie de regadío, ¿no? Por poner un ejemplo de los antiguos, ¿no? El gran beneficio económico son las hidroeléctricas y las centrales nucleares con el Tajo, que ya sabemos dónde acaban esos beneficios, ¿no? Socialmente no se ha puesto a funcionar el río, ¿no? Y podía ser un río, el Tajo, que funcionase como funcionan los grandes ejes, los grandes ríos europeos, con el patrimonio que tenemos a sus orillas, ¿no? Entonces eso Castilla-La Mancha no ha sabido hacerlo, a Madrid no le interesa lo más mínimo el río, y Extremadura no tiene Tajo, ¿no? Es un río totalmente destrozado por los embalses, ¿no? Entonces, la regla no afecta en nada al PIB, ¿no? Pero en Castilla-La Mancha sí que deberíamos aprender a sacar dinero del Tajo y de sus recursos, ¿no? Pero creo que es una cuestión pendiente y que por las líneas políticas que llevamos y las que vamos a tener, no vamos a ser capaces de hacer. Sí. Bueno, ya he encontrado la idea que se me había escapado, ¿no? Como decía, otra cosa que sabemos, otro hecho objetivo que sabemos es que una parte importante del trasvase Tajo Segura la estamos pagando todos los españoles, ¿no? Porque el agua del Tajo Segura es un agua muy subvencionada, ¿no? Entonces ahí ellos siempre dicen que pagan el agua más cara de España. Puede que sea cierto, pero es el agua más cara de España porque tiene detrás la obra de infraestructura más cara de España. Y además, no solo eso, sino que parte de esa obra está pagada por todos los españoles. Y el último hecho objetivo en relación con los impactos económicos, podríamos decir, es que los impactos ambientales en la cuenca del Segura también son negativos. Y se están empezando a visualizar ahora, se ha visto con los problemas que tiene el Mar Menor. Ya desde hace muchos años se habla del círculo vicioso de la sobreexplotación, de insostenibilidad que genera en la región el agua del trasvase. Y ahora estamos empezando a verlo en toda su magnitud con toda la problemática del Mar Menor. Entonces, es muy difícil calcular un número agregado total, pero tenemos muchas pistas que nos dicen que desde el punto de vista económico el trasvase puede ser rentable económicamente para la cuenca cedente, pero no es rentable económicamente para el conjunto del país, por supuesto para la cuenca del Tajo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con otra preguntita y vamos ya, que ya vamos acabando.
La décima pregunta dice, ¿los cambios de la regla de explotación satisfacen el cumplimiento de las sentencias por falta de caudal ecológico? Yo creo que no tiene mucho que ver una cosa con otra. ¿Vale? Las reglas de explotación, aunque cambien y bajen de 38 a 27, no van a hacer que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo. Las sentencias del Tribunal Supremo, recordemos que decían que era necesario que la Confederación estableciera unos caudales ecológicos en todas las masas de agua de la cuenca del Tajo. Y eso lo tenía que haber implementado en el borrador que salió ayer del nuevo plan de cuenca, lo tenía que haber implementado antes, mucho antes, pero bueno, por lo menos ahora, y tampoco lo ha hecho. ¿Vale? Los caudales que se han incrementado, ya hablaremos luego si queréis, si queda tiempo al final, no son caudales ecológicos, por tanto no responde a ello. ¿No añadir nada? Pues vamos con lo siguiente. El acueducto de Tajo Segura se supone amortizado a los 50 años de su entrada en explotación, ¿no es cierto? ¿No obliga eso a que se mantenga hasta el año 2031 o habrá presiones para que se mantenga abierto, dado que no ha servido para trasvasar los 600 hectómetros cúbicos sonoras que estaban previstos? A ver, está previsto en su cálculo los 50 años, que es una cosa que se hace por defecto para las grandes infraestructuras y para las grandes presas, etcétera, etcétera. Desde la cuenca cedente se habla del principio de responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, que si se cierra antes de esos 50 años habría que compensar. Bueno, eso es un tema jurídico, es decir, que habría que discutirlo y defenderlo en los tribunales. Obviamente, a partir de 2031 es mucho más difícil justificar la permanencia del trasvase, ¿vale? Ahora bien, el argumento de que como no han sido los 600 hectómetros cúbicos lo que se ha trasvasado, yo tengo certeza absoluta de que si se hubiesen trasvasado 600 hectómetros cúbicos todos los años, los esfuerzos para mantener abierto el trasvase yo creo que serían todavía mayores, ¿no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, aquí hay una infraestructura que genera unos beneficios muy elevados en una zona, que no se cansan de repetir que genera unos beneficios súper elevados en esa zona, y como que se generan esos beneficios tan elevados en esa zona, ellos, o esa cuenca, o la cuenca receptora, los va a defender a muerte, no hasta 2031, sino hasta el fin de los tiempos, todo lo que puedan. Ahora bien, el trasvase, desde mi punto de vista, va a caer por su propio peso, porque es que va a haber momentos no sé si es dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30, pero va a haber un momento donde con el cambio climático y la reducción de aportaciones es que no se va a poder trasvasar. Y cuando se pueda trasvasar, igual al final se acaba trasvasando para abastecimiento. Entonces, eso va a acabar pasando. Entonces, no sabemos cuánto. Pero el hecho de que por ejemplo, se intente cerrar antes de 2031, con el hecho de que el periodo de amortización son 50 años, etcétera, pues lo que llevaría sería a una disputa jurídica. Lo que sí que sabemos es que desde el punto de vista jurídico, la cuenca receptora va a defender a muerte el trasvase. El problema está que si la defensa de cerrar el trasvase desde la cuenca cedente no es igual de fuerte que en la cuenca receptora, no hay el mismo interés, pues está claro que el resultado pues, no puede ser bueno para el Tajo. Vamos con la última entonces. Dice, ¿se han cuantificado los beneficios económicos que el Tajo reportaría a la cuenca cedente si se cerrase el trasvase? ¿Qué beneficio económico aportaría a la cuenca cedente cumplir con la sentencia del Supremo? Yo creo que casi está más que contestada, ¿no? Pero bueno, sí. Yo creo que también un poco está al hilo del borrador, ¿no? Esta pregunta. O sea, del borrador del plan de cuenca. Yo creo que lo hemos contestado ya, con lo anterior. Me parece, vamos, si queréis añadir algo. Sí, simplemente una cosa que ha mencionado Beatriz. No es un tema solo económico, es un tema ambiental, es un tema incluso patrimonial, ¿vale? Todo al final puede intentar convertirse en dinero, pero esa conversión es necesariamente inexacta. Se puede hacer.
no suele haber un interés excesivo, pero es que tampoco hay que llevarlo al tema económico exclusivamente, porque hemos dicho que el agua para los ecosistemas es prioritaria frente a todos los demás usos, independientemente de si es rentable o no es rentable, si hay beneficios económicos o no. Es que es un tema de sostenibilidad a largo plazo y que se está incumpliendo de forma flagrante desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que hay impactos económicos negativos muy elevados. Y aunque esos impactos se pusiesen en relación con los beneficios de la cuenca cedente, si tenemos que cumplir con la Directiva Marco y con el principio de agua para los ecosistemas como factor limitante de las actividades económicas, pues entonces no es un tema exclusivamente de poner en la balanza solo los beneficios económicos. Y además es que la cuenca del Tajo sigue siendo prioritaria. Aunque los beneficios económicos fuesen pequeños, es que sigue siendo prioritaria y sobre la cuenca cedente, porque hay usos no cubiertos. Y como ha dicho Miguel Ángel, claro, si no hay nada de regadío, pues se usa menos agua para regadío, ¿no? Pero eso no significa que no haya esa posibilidad. Ahora bien, también como ha dicho Beatriz, no queramos hacer una agricultura de regadío intensivo como se está haciendo en Levante, porque entonces tendríamos también los mismos problemas, pero internos dentro de la cuenca del Tajo. Hagámoslo mejor, ¿no? Seamos más sostenibles. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al final de las preguntas y ya únicamente si alguien quiere plantear otra cuestión, lo puede hacer directamente. No sé si, Laura, no sé si te has tomado nota de preguntas que haya habido de la gente que tenemos conectada. No ha habido preguntas. Pues si alguien No quiere ha habido hacer una preguntas, pregunta, no, por el chat. No veo ninguna. si alguien quiere hacer una pregunta en vivo y en directo, Sí, cualquier duda con la que... o sobre este tema o sobre ya el tema del borrador del plan de Cuenca, que esta mañana nos ha dado bastante trabajo. A ver, si hay por ahí una pregunta, vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Espero que me oigáis bien y primero gracias por todo lo que nos habéis contado y por organizar esta charla. A ver, a mí hay una cosa, bueno, de todo lo que nos habéis contado hay muchas cosas que son preocupantes, pero también algo que señalaba Miguel Ángel es que si al final esto le importa a la gente. Yo entiendo que le debería importar, pero a lo mejor la gran batalla que tenemos es la batalla comunicativa o buscar la implicación social, porque sí que es cierto que es algo que han conseguido en toda la zona de Murcia, Alicante, en fin, tienen muy claras las mentiras que les han ido contando y las tienen muy asumidas, pero aquí sí que falta un poco de apoyo social primero para que creamos en la sostenibilidad o en otra forma de hacer las cosas, para que no pensemos los recursos solo desde un punto de vista económico, en fin, no sé qué podríamos hacer o cómo podríamos hace falta dinero, claro, es la gran diferencia, me imagino, entre el dinero que tienen allí para hacer todas estas campañas que hacen, pero igual sí que lo que nos falta también es el apoyo de la sociedad o que la gente sepa, pues no sé, qué es esto, qué es lo que pasa, cuáles son las mentiras que están contando, que ha habido un año sin trasvase y no ha pasado nada, no se ha hundido nada. No sé si el trasvase al final es una excusa también para la zona de Murcia, para mantener un sistema de agroindustria que es insostenible y que realmente, no sé, había por ahí un artículo de Datavista que hablaba de eso, que el trasvase al final era realmente una excusa para justificar un agua que no viene solo del trasvase, que se utiliza de otros sitios, lo habéis comentado más, del Mar Menor, en fin, no sé qué podríamos hacer para cambiar un poco estas inercias. ¿Alguien quiere contestar? Sí, yo hago un comentario corto, ¿no? La gran diferencia es la unanimidad en la defensa del trasvase desde el punto de vista político en la cuenca receptora, ¿no? Esa unanimidad política no existe en la cuenca del Tajo. Lo favorece, obviamente, que la cuenca del Segura es que Murcia es el 90 o el 95% de la cuenca del Segura, ¿no? Y también las zonas, supongo que como a Andalucía y Alicante, son beneficios que recibe, pero no le generan la problemática, ¿no? Entonces es fácil que se adhieran, ¿no? Pero aquí
hay 3 comunidades autónomas, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid. Madrid tiene poca implicación con el tema agrario, encima tiene la depuración, es decir, hay una heterogeneidad que no hay en la cuenca receptora. Y eso lo que lleva es a una falta de defensa o una falta de compromiso con respecto a lo que ocurre en la cuenca receptora. Entonces, el dinero que tienen en la cuenca receptora está motivado porque tienen respaldo político. Si no tuviesen respaldo político, pues no tendrían ese dinero porque no habría contratos, investigaciones, etcétera, ¿no? Y aquí no lo hay, aquí no lo hay. Alejandro, un segundo. Y yo creo que tampoco, aparte de dinero, lo que no hay es tampoco concienciación ciudadana en la cuenca del Tajo, ¿no? Es muy complicado defender algo en lo que tú crees, pero que la mayoría de la gente le importa muy poco o lo ha dado por perdido ya, ¿no? Hemos centrado hoy mucho las preguntas y el debate en cuestiones económicas, es decir, el rendimiento económico, si es más importante el agua aquí que allí. Pero claro, a mí eso es una cosa que para mí es tangencial, ¿no? Es una cosa que tienes que utilizar como una herramienta para decir, bueno, pues intentar decir, volcar la balanza, ¿no? A un lado y a otro, pero ¿qué precio tiene un río? ¿Qué precio tiene un paseo por un río o un baño en un río? O ir a un bosque de ribera bien conservado. O una ciudad como Toledo que podía tener un río maravilloso, perfecto, cristalino, como estaba en los años 60, ¿no? O en Talavera, una ciudad que en el río está parado. O Aranjuez, con el paisaje que tiene, ¿no? ¿Qué precio tiene un río? ¿Qué valor tiene un río? Creo que fundamentalmente es un problema cultural, no es un problema en donde ahora mismo todo vale, es decir, el dinero todo lo vale, una agricultura intensiva, una depredación del territorio se pone por delante de un río bien conservado, un patrimonio cultural de todos, y socialmente se admite. Tú vas a preguntar a cualquier sitio de la cuenca del Tajo, me pasó hace unos días en Sacedón, en Alcocer, la gente preguntando, dice, no, si el agua que se lo lleven, porque van a sacar mejor resultado, y hay gente que está viviendo del turismo allí en esos pueblos, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado luchar contra eso, ¿no? Es decir, yo he luchado desde las facetas fundamentalmente del río como elemento vivo, donde bañarte, donde estar, donde disfrutarlo, ¿no? A mí toda la parte económica hay que utilizarla, ¿no? Pero me cuesta utilizarla, ¿no? Me cuesta utilizarla porque para mí no tiene tanto valor como lo otro, pero yo entiendo que socialmente la gente se tiene que dar cuenta del valor económico de un río, ¿no? Pero el problema es cuando no importa a la gente en general, a los ciudadanos en general, lo que es un río, ¿no? Y el patrimonio que tienen a la puerta de su casa, ¿no? Yo lo veo aquí en Talavera, lo veo en muchos sitios, o pasará en Toledo también a vosotros, es decir, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo con lo que tenemos que luchar y es algo con lo que de alguna forma hay que hacer mucha pedagogía o no, o pasar completamente, ¿no? Y decir, bueno, pues he disfrutado de un río, yo me he bañado en el Tajo hace 40 años, ya no me voy a poder bañarme más, me baño en otras zonas del río y punto, ¿no? Pero bueno, por lo menos peleas por lo que crees, aunque estés solo muchas veces. Por decir algo, vamos. Soledad, que pedía la palabra. ¿Me oís? Perfectamente, sí. Bueno, Sí. muchas gracias a todos. María Ángeles, con respecto a tu pregunta, yo creo que la gente que llevamos trabajando tanto tiempo y de tantas maneras diferentes por el río, que nos hemos pringado a muchos niveles, creo que la consecución de las 5 sentencias en la primavera del 2019, creo que es como un culmen de un esfuerzo y clama al cielo que habiendo tocado ese techo tan alto, tengamos que bajar las escaleras de nuevo para seguir con la lucha del barro. Entonces, los jueces nos han dado la razón. ¿Por qué no cumplimos con esas sentencias? Habiendo tocado a esa puerta tan alta, ¿por qué tenemos que descender otra vez a los infiernos, ¿no? Entonces, eso desespera. Quizás no haya habido buena política de comunicación, pero en el fondo la ley es la ley y la ley se cumple independientemente de lo bien que la cuentes o de lo mal que la estés contando. Es cierto que
que lo que vende a lo mejor es la valoración económica de todo. Yo recuerdo cuando una periodista que vino aquí a Talavera decía, pero bueno, ¿cuánto supone esto económicamente? Y me daban ganas de darle una torta, porque es que si desde el mismo periodismo se está agrandando eso como un problema, es que no se está entendiendo nada. Entonces, es mejor decir, bueno, simplemente no vamos a intentar convencer a la sociedad, pero hemos convencido a los jueces. ¿Por qué el gobierno no cumple? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué? Pues porque hay un lobby muy grande, hay unos intereses económicos muy potentes que valen más que la justicia. Entonces, estamos en esa tesitura que dices, tiro la toalla, hemos pringado 20 años, que tire otro del carro, porque van a seguir haciendo lo que les salga de las narices. Lo único que, como decía Enrique, aquí lo importante sería que a nosotros nos reportara este interés por el río, un poquito de dinero para que se pudiera invertir más en investigación y en comunicar esa investigación científica que gracias a vosotros, Bea, Enrique y Miguel, es por lo que podemos estar contando esta historia hoy. Entonces, bueno, si no hacemos caso a la justicia, por lo menos vamos a conseguir algo de dinero para seguir haciendo investigación científica y vamos a contratar a comunicadores científicos para que cuenten lo que no sabemos hacer nosotros. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Soledad. Qué bien, que me ha gustado mucho oírte y, joder, con qué razón. La verdad es que con qué razón y con qué peso defiendes las cosas, ¿no? Se Aquí nota está. realmente quién habla con cierto sentimiento de río y bueno, cuando realmente pues estamos un poquito perdidos, ¿no? Aquí está. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna valoración que queráis hacer a propósito del borrador del plan de Cuenca? Los ponentes. Nómbralos uno a uno, a ver si se atreven. Honorio, va. Mercedes, Óscar, Sagrario. Que se No os supone que era una arrancáis mesa nadie. redonda y hemos estado ahí. Nadie levanta la manita. Honorio, Bueno. ¿has visto el plan nuevo? Venga. Decepción completa. La verdad es que muy decepcionados. Es verdad que no podíamos esperar mucho más recorrido de lo que se pretendía, pero siempre te queda esa posibilidad de que en algún momento esto se rompa. Y la verdad es que ha sido un jarro de agua fría. Vuelves a estar un poco pluf. Coincide un poco con lo que decía Miguel Ángel hace un momento. Es decir, para nosotros el río no tiene valor económico, es un valor medioambiental absoluto, cultural, deportivo, paisajístico, y ver que vuelves a estar otra vez, como decía ahora Soledad, volviendo otra vez a intentar subir la escalera, pues bueno, será unos momentos de reflexión, sería conveniente que como red hiciéramos también efectivamente un comunicado conjunto para que de esa manera saber mostrar de alguna manera esa unión que debe de estar. Y hay siempre una cuestión, yo lo he discutido muchas veces ya con mi ayuntamiento, con mi alcaldesa, no han tirado. O sea, el Escrat ha hecho el trabajo, ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. Ha hecho manifestaciones, ha sacado a la gente a la calle, ha sacado tractores de 50 millones de pavos. Es decir, ha hecho su trabajo. Yo creo que nosotros, y más sobre todo en el lado político hablo en el lado político, no han hecho su trabajo. Nosotros hemos demandado al Ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, hacer efectivamente, defender lo que era el río, y eso se echa de menos. Se echa de menos a la hora de que cuando vas a sacar un borrador, evidentemente estás viendo movimientos en un lado y no ves una contrafuerza desde el otro punto de vista. Entonces, bueno, pues unos días de reflexión y a seguir adelante, pero desde luego para nosotros ha supuesto una decepción muy grande este borrador. Ya veremos qué recorrido tiene. ¿Me escuchabais, verdad? Sí, sí. A ver, ¿alguien más? Bueno, Honorio, te veo muy bajito. Hay que levantar el ánimo, ¿eh? Contra viento marea, ¿eh? Y ya está. Ya sabíamos todo el mundo que esto no era fácil. Yo me acuerdo cuando conseguimos las sentencias, que toda la gente, bueno, pues mira, pues aplaudiendo, dándote enhorabuenas y tal.
Y yo le decía, no, aquí no acaba nada, ojo, que aquí es donde en todo caso empieza algo, ¿no? Y esto es como, yo que sé, cómo decirte, pues como la fama, que lo importante no es llegar a la fama, lo importante es mantenerla. Y aquí nos pasa lo mismo. Entonces, chicos, tenemos que seguir arrimando el hombro y tenemos que seguir batallando. Y ya está. Todos en lo más íntimo de nuestro ser tenemos también esa sensación de frustración, ¿no? Porque verdaderamente esto es frustrante, ¿no? Pero bueno, mira, como decía Soledad, a mí me anima mucho lo que dice Soledad, es que hemos subido muy alto y bueno, oye, ¿qué pasa? Que ahora resulta que nos han puesto otra vez la escalera. Pues mira, pues si hemos subido una vez, ¿por qué lo vamos a subir otra vez, no? Y No. alguna vez a lo mejor se cansan de ponernos otra vez la escalera, ¿no? Y conseguimos ya que por fin nos dejen de ponerla y ahora nos toque, bueno, pues descansar, ¿no? Y disfrutar del río, que se supone que nos hemos ganado todo el mundo y tal, ¿no? Por tanto, bueno, apelo a ese ánimo, ¿no? Y ya está. Soledad. Lo triste, Alejandro, es que si yo robo una gallina, a mí me denuncian y posiblemente tenga que pagar una multa por robar una gallina. Y estos son unas cuantas gallinas y es que ni siquiera pagan la multa. Con lo cual se hace duro, ¿eh? Esa escalera, me parece que los peldaños están rotos. Y es que esto es cojonudo. Yo creo que, en fin, que se pasa de castaña a oscuro y que la fuerza dura lo que dura. Entonces, no sé a dónde clamar en este momento, ¿eh? Podremos volver a subir, yo lo tengo claro. Sí, habrá que hacerlo, claro. Está claro que habrá que hacer momentos de reflexión y seguir para adelante. Pero bueno, permitidme estar 48 horas así. Bueno, Muy bien, pues no sé, si no queréis decir nada más, lo dejamos, que llevamos ya aquí 1 hora y media larguita. tú te estás aguantando, ¿eh? Que te ¿Eh? conocemos, que te estás aguantando para dar tu opinión. Yo ya he soltado lo que tenía que soltar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro y ¿Vale? Laura, por Gracias a todos. organizar esta mesa redonda. Muchísimas Gracias a gracias a todos. vosotros que habéis participado y que nos asistís con vuestra y nos ilustráis, ¿no? Con vuestro conocimiento, con vuestro trabajo. Y la lástima es que, bueno, pues como decía María Ángeles, que no sepamos, no sé, comunicarlo, transmitirlo de una manera mucho más amplia, más... Pero también es cierto que es una cuestión cultural, no nos engañemos. Y las cuestiones culturales, pues son lentas, son difíciles. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo creo que hablo por los tres, llamadnos cuando queráis, que para eso formamos parte de la plataforma también. Muchas gracias. Somos todos A vuestros. vosotros. Soledad. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Sí, perdonadme que insista. Lo mencionó antes Enrique, que estas cosas intangibles que valen tanto en los ríos, en su entorno, por el paisaje, incluso por la salud que reporta a la ciudadanía el no tener que estar de psiquiatra, quizás ha llegado el momento en el que haya que monetarizar todo eso. O sea, realmente nos van a pedir cuantificar económicamente qué es lo que reporta un río y manda narices, pero es que vamos a tener que hacerlo porque nadie lo va a hacer por nosotros. Pero en el momento que consigamos poner eso por delante, pues a lo mejor se valora más qué es lo que tenemos, porque, en fin, ya no por el río en sí, sino por la ciudadanía, porque está visto que el río le importa un pimiento al mundo, pues la ciudadanía quizás sí le importe al Ministerio de Sanidad, qué sé yo, es por lanzar una idea ya un poco alternativa, pero creo que hay que darle una vuelta a la tortilla, hay que cambiar el discurso, hay que mirar a lugares donde no hemos visto con anterioridad, porque haciendo lo mismo, seguir haciendo lo mismo, no nos va a reportar el éxito. Creo que tenemos que hurgar en sitios donde no hemos estado. Y aquí donde se está es en lo que vale el dinero. Es tristísimo tener que mercantilizar lo intangible. No mercantilizar, pero ponerle valor, que es que no lo tiene. Bueno, ahí queda eso. No, sí, yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con Soledad en lo que dice. Y aunque no sea el ideal, bueno, primero yo soy economista y entonces yo lo que intento hacer es eso en primer lugar. Pero es que además, cuando yo como economista hablo de dinero, cuando hablamos de dinero nos entienden todos. Cuando hablamos de valor patrimonial, cultural, etcétera, no todos nos entienden, porque hay algunos que no le dan ningún valor. Entonces,
a veces la solución subóptima es mejor, que lo óptimo es que todo el mundo valorase los ecosistemas y etcétera, pero hay gente que no lo hace. Pero sí que entienden que si hay una valoración económica, eso lo entienden mucho más fácil. Y yo, por ejemplo, lo llevo un tiempo pensando. Por ejemplo, se puede hacer un estudio sobre cuánto vale o qué valor tiene, por ejemplo, el hecho de que la gente se haya dejado de bañar en Talavera, en Toledo. Eso hay trabajos para hacer ese tipo de estudios y hay metodologías desarrolladas para ese tipo de cosas. Y todo eso ayuda porque son valores, como dice Soledad, que nunca se han tenido en cuenta. Los del otro lado, los del mercado, siempre se han tenido en cuenta, pero estos no. Y estos hay que tenerlos en cuenta también. Porque también es cierto que tienen una monetización. Que no sea el ideal, vale, pero está ahí. Y eso tiene un valor. Y ese valor podemos intentar ponerlo. Lo de Aranjuez, por ejemplo, es tristísimo. Si a Aranjuez un día le quitan el patrimonio, me parece que es paisaje, patrimonio mundial de la humanidad, y resulta que se queda sin agua y nos quitan eso, entonces sí que tendríamos un problema. Pero digo, hombre, no dejemos que pase, ¿no? Me parece que no es otro. Además que no se ha metido el trasvase Tajo Segura, cuando hubo las alegaciones, yo también propuse, digo, hombre, vamos a considerar como una situación especial el tema de Aranjuez, porque me parece que en España hay 2 o 3 sitios, me parece que hay 3, uno en Baleares, uno en Canarias y Aranjuez. Pues bueno, eso es un hecho diferencial. Pues Aranjuez tampoco es un tema importante. El trasvase no es un tema importante. Aranjuez no es un tema importante. Es decir, claro, pero también comparto lo que decían, lo que habéis dicho del tema cultural. España tiene un retraso en conciencia medioambiental con respecto a Europa. Y es un hecho. Se va arreglando, pero tampoco a poco, que igual cuando se arregle del todo es que ya no hay medio ambiente para cuidar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay que intentarlo todo. Y esta parte de monetización también hay que intentarla. Soledad, ¿quería decir algo? Es que creo que tiene la mano permanentemente levantada. Vale, perdón. No. Que sí, que yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido porque me parece que se nos va a tener más en cuenta en esa medida y nuestros propios ciudadanos yo creo que nos van a entender mejor, porque creo que no sentimos el suficiente apoyo ciudadano en la propia Ribera del Tajo, porque llama la atención el dinero que reporta el Tajo quizás en otros territorios, lo que crea de empleo, etcétera, y no es cierto. Yo creo que esto sí que hay que comunicarlo en la cuenca cedente para tener más apoyos en ese sentido. Gracias. Muy bien, pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias a los 3 ponentes y a las 3 o 4 personas que hasta ahora nos han seguido también. Bueno, ya veremos. Esta experiencia nos servirá para evaluarla y valorar si de alguna manera esas concentraciones que hacíamos las reconvertimos con algo de esto o qué, ¿no? Pero bueno, lo valoraremos. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Venga, un saludo. Gracias, un saludo. Chao.